Continuamos en Argumentos, en esta edición por el natalicio del doctor José Gregorio Hernández el Beato, y aquí tengo el libro de quien me acompaña en esta tarde, la profesora socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, además licenciada pues, en estudios religiosos, en la pedagogía religiosa e historia, y creadora de este libro, José Gregorio Hernández, modelo a seguir, el médico que hizo gala del servicio, lo científico y lo religioso. Hablar de ciencia y hablar de fe pareciera que a veces estamos hablando de cosas distintas, cuando se hablan, por ejemplo, del tema de los milagros. Y el doctor José Gregorio Hernández, bueno, justamente es un hombre de ciencia y un hombre de fe. Aquí se da la mano en un perfecto equilibrio de la ciencia y la fe en la figura de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Correcto. Y es importantísimo el destacar que él no fue un simple médico. Él fue un médico que se destacó, En Francia le dieron los premios más altos. O sea, para un venezolano, hablando en francés, le dieron los premios más altos en Washington, en Estados Unidos. Él es un reconocimiento internacional, pero él siempre ponía a Dios por delante. Él decía, toda esta medicina muy bien, pero Dios es el creador, ¿sí? Y si yo invoco a Dios, las cosas van a salir diferentes. Entonces, por ejemplo, había una persona que se estaba muriendo, y eso es un caso muy célebre. Esta persona se estaba muriendo y entonces pegaba gritos y despotricaba contra todo y contra todo el mundo, pues él no se quería morir. ¿Ves? Y él le decía, así no, Jesús mío, Dios mío, Jesús mío, Dios mío. Y así lo fue tranquilizando, No fue que el Señor se mejoró, el Señor se murió a la final, ¿ves? Pero se murió tranquilo. Hay una diferencia entre morirse en angustia y morirse tranquilo y morirse en paz. Porque él tenía como uno de sus referentes más importantes a San Francisco de Asís. Y aquella oración de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu mano. Donde haya dolor, ponga yo alegría. Exacto. Es una oración muy hermosa. Bellísima. Que nos llama a ese cambio, ¿no? Donde haya guerra, que ponga yo un mensaje de paz. Exacto. Y tan importante en estos tiempos, y que él, bueno, fue también un visionario y mantuvo pues siempre ese espíritu, esa visión holística, ¿no? Para dar su mensaje, hacer su trabajo y siempre dejar a las personas en paz, mejor de lo que está. Exactamente. Y además, fíjate una cosa, era tan completo porque era un científico bien profundo, como digo, reconocido internacionalmente, pero era un hombre que el rosario lo cargaba en la mano todo el tiempo, lo metía en el bolsillo, lo rezaba el rosario a diario. Él pasaba por enfrente de una iglesia y estaba abierta la iglesia, entraba rapidito, aunque fueran 2 minutos, saludaba al Santísimo y volvía a salir. O sea, él era un hombre que estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Él y además de todo, él decía que él hacía 2 veces al día su examen de conciencia, porque él quería estar siempre bien con Dios. Al mediodía, él decía, mira, tengo que pensar qué es lo que hice mal y qué es lo que hice bien, y pedir perdón por lo que hice mal y pedir por lo que hice, y dar gracias por lo que hice bien. Era muy importante para él la virtud. Exactamente. Tener una actitud correcta frente a la vida y frente a todos los hechos que se le presentaban. Exacto. Y eso de agarrar y tener esa humildad de estar pidiéndole perdón a Dios. Y al mismo tiempo, oiga, como profesor en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela era una de las mejores universidades del mundo, ¿sí? Y entre eso estaba José Gregorio, reconocido por todos como uno de los mejores profesores. Imagínate que... Un profesor muy respetado. Respetadísimo. Imagínate que los muchachos de Derecho, los de Economía, de repente le decían, doctor, no tenemos clase, ahorita podemos entrar. Bueno, si ustedes quieren entrar a clase, entren, ¿ves? O sea, Economía, Derecho, o sea... Se veían interesados en escucharlo. Y después salían y decían, doctor, entendí todo. Porque él hablaba un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil. Entonces, era respetadísimo en la Universidad Central, era respetadísimo. Bueno, las manifestaciones que él hizo la Universidad Central cuando él falleció fue algo apoteósico. Yo creo que no se ha visto nunca en Venezuela una demostración. De esa magnitud, que eran cuadras y cuadras, que hubo una gran conmoción en la ciudad de Caracas. Y no hubo forma de que lo cargaran, de que lo montaran en un carro para llevarlo al cementerio. Los muchachos lo cargaron y era duro. Con los muchachos era duro. Llegas tarde a clase, no entras. ¿Ves? Si fallaste, te raspé. ¿Ves?
pero te raspaste tú, no te raspé yo. Que tenía O sea, un importante sentido de la justicia, que buscaba enseñar eso, que había que ser justo. había que ser justo y había que, y eso tenías que mostrar que verdaderamente tú sabías que tú estabas interesado, pues, ¿no? Claro. ¿Ves? Y por eso a él le tocaban la puerta a las 8 de la noche. Fíjense ustedes qué profesor al día de hoy le tocan la puerta a las 8 de la noche y dice, oiga, profesor, no entendí tal o cual parte. Y entonces, y él se sentaba y les explicaba. No importa, eran las 8 de la noche, a las 4 de la tarde, y si él estaba en su casa, y los muchachos se acercaban. Eso era esa relación tan humana, profesor-alumno. O sea, eso, Estamos hablando de varias facetas. Su faceta como hijo, hermano. Luego está la faceta como médico, como estudiante insigne, como un médico que busca avanzar, que necesita estudiar, investigar aún más, viaja para seguir formándose y volver a Venezuela y explicar lo conocido y ayudar a los demás. Su faceta como profesor. Tiene muchas, y en este libro también están recogidas su faceta de político, porque también le interesaba mucho pues, el contexto social y político de nuestro país. Y como le decía, ¿no? Siempre con su sentido de virtud, de justicia, de honestidad, de ser franco, sin tampoco crear mayor polémica, ¿no? Un hombre gran líder, bastante... fue un gran líder moral. Por distintas circunstancias, el general Gómez cerró la Universidad Central. Y entonces, él sencillamente le mandó a decir al general Gómez, le dijo, general, un país no puede avanzar sin médicos. Yo sigo dando clases. Y siguió dando clases. El general Gómez los respetó profundamente. Claro, el problema no era con el grupo de estudiantes de José Gregorio y de medicina, Claro. sino era con los estudiantes en general. Pero el general Gómez los respetaba. ¿Pero por qué? Porque él tenía el peso moral para Y el él. respeto de la población venezolana, el respeto del presidente en esa época. Hay que ver pues las circunstancias en las que se encontraba nuestro país y cómo era respetado por todos los frentes. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando también él llega de París, también hay muchos comentarios que son reseñados en algunos documentales que también empezó a vestirse de forma diferente. Eso también es parte de las anécdotas que a veces escuchamos. ¿Por qué estos cambios? Porque fíjate, él llegó de París con, con toda la moda de París, y esas cosas, porque él aquí, mientras estaba aquí, él hasta se hacía su propia ropa, porque no tenía dinero suficiente, ¿verdad? Porque el dinero no era porque no ganara, sino sencillamente porque él regalaba todo, él regalaba las medicinas, él dejaba para todo. Pero él llega un momento en que se empieza a vestir diferente, pues se empieza a vestir a la moda de Europa, ¿ves? Se empieza a vestir a la moda de Europa, etc. Pero fíjate que cuando él continúa dando clases y continúa atendiendo a sus enfermos, él llega un momento que está en la cúspide, en lo más alto de su prestigio como médico, como profesor, como ser humano, y él decide, aquí rompo con esto y me dedico a Dios. Que ahí viene otra faceta que vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Como que él siente, bueno, ya hice lo que podía por mis alumnos, por la medicina en mi país, ahora voy a cumplir mi sueño porque siempre tuve ese anhelo de crecer en su parte espiritual, ¿no? De entregarse en su vida a Dios. Vamos a ver cómo fue ese proceso y también las circunstancias en las que lo vivió, las dificultades. Ya regresamos, no se aparten de nuestra edición especial de Argumentos por el natalicio de nuestro beato José Gregorio Hernández.